Ese secreto es Jesús, tu Rey y Señor. No busques donde no hay, que la respuesta final del secreto de la vida lo tienes en Él. Ese secreto es Jesús, no busques más. Ese secreto es Jesús, solo Él. Bienvenido, amigo, al secreto de la vida. Y ya le digo amigo, porque aunque yo no le conozco a usted, siento que ya somos amigos. Porque seguro no es la primera vez que se sienta a mirar uno de estos programas, El Secreto de la Vida. Somos amigos porque usted y yo estamos en la búsqueda de lo mismo. Buscamos tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Por eso le digo amigo, por eso le envío un abrazo, le digo que oramos por usted y agradecemos sus oraciones por nosotros también. Y desde ya recuerde que aquí tenemos un obsequio para usted, un obsequio muy, pero muy valioso y que no le cuesta absolutamente nada. Ahí usted puede ver en la pantalla cuando termine el programa que puede usted solicitar, pedir una guía de estudio de las Sagradas Escrituras. Palabra de Dios, lindísima palabra de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol San Pablo, escribiendo en la reina de las epístolas. Romanos se le llama la reina de las epístolas. Pablo dice que somos justificados por la fe y que por esa fe en Cristo alcanzamos el perdón de nuestros pecados y alcanzamos también la eternidad. Hace unos años atrás, visitando un país de Centroamérica, un hombre se acercó a mí y comenzó a hablar conmigo sobre un problema serio que tenía. Me contó que hacía años había dejado a la que era su esposa embarazada, esperando una niña. Él se fue a vivir a otro país de Centroamérica que estaba mejor económicamente y de allí prometió enviar dinero. Y él me contaba con lágrimas en los ojos que nunca envió dinero, que todo el dinero se lo gastó allá y que habían pasado más de 20 años y ahora regresaba al pueblo donde estábamos y él quería visitar a la que había sido su esposa, visitar a la que ahora sería una mujer, su hija, y encontrar en ellas perdón. ¿Cómo es posible que habiendo cometido tantos errores una persona encuentre perdón? Con aquel hombre yo aprendí un poco más de este tema apasionante que es la justificación por la fe. Es un tema apasionante, ¿por qué, queridos? Porque nos cuenta, nos habla de algo que no podemos llegar a entender humanamente. Cuando aquel hombre se fue y me dejó solo, yo me puse a pensar como padre qué horrible sería que ese hombre golpeara la puerta de la casa de mi hija pidiendo perdón, diciendo que la abandonó hace 20 años atrás y ahora quiere que lo perdonen. ¿Será posible eso? ¿Será posible? Oiga, si se queda conmigo hasta el final del programa, le cuento qué fue lo que le ocurrió al hombre. Fue realmente asombroso lo que le pasó. Pero repitamos Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El primer paso siempre lo da Dios. Amén. El primer paso siempre lo da el poderoso Dios del cielo. Adán y Eva habían pecado, se habían equivocado, habían abandonado a Dios, ahora estaban escondidos. El que salió a buscar al hombre fue ¿quién? Dios. Hoy Dios sale a buscarlo. Utiliza la tecnología. En aquel tiempo salió por el huerto del Edén Dios en busca de Adán y de Eva. Los llamaba, ellos se escondieron.
habían hecho túnicas de hojas de parra y otras cosas que seguramente había allí. Estaban escondidos, temerosos de Dios, se sentían desnudos delante del Señor, escondidos. Dios sale a buscarlos. La voz de Dios salía por el huerto del Edén. Hoy la voz de Dios no es la mía, la voz de Dios es la palabra de Dios. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues para con Dios tenemos paz por medio de aquel que nos amó, el Señor Jesucristo. Comprende, querido, Dios le habla directamente a usted. Dios sale a buscarle, sale a su encuentro, y el Señor hizo algo extraordinario. Les enseñó cómo sería el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Muchos milenios después les mostró a través del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Todos apuntarían al Cordero de Dios que un día quitaría el pecado del mundo. Palabra de Dios, primera de San Juan capítulo 4, verso 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Quién nos amó primero? Cristo nos amó primero. ¿Por qué nos amó primero Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Porque es nuestro Padre. Es nuestro Padre. Cuando usted tiene un hijo, usted lo ama porque es su papá. Y nosotros, siendo malos, podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, Jesús dijo. Dios le ama, es su Padre. Él sopló aliento de vida en usted y en mí. Él nos amó primero y obviamente el amor engendra ¿qué cosa? Amor. La bondad siempre engendra bondad. Cuando yo recibo el amor de Cristo en mi corazón y lo recibo genuinamente, obviamente voy a responder a ese amor. Claro que sí. En lugar de andar a tientas y a locas por el mundo, nosotros podemos aferrarnos de la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios y vivir conforme a la palabra de Dios. Miren lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 3, versos 24 al 26, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Querido, el que escribía esto estaba personificándolo. Pablo era un hombre que cuando Cristo lo encontró era un perseguidor de la iglesia. Cuando Pablo escribe esto, lo escribe no solamente porque Dios se lo está dictando, sino porque lo vive en el corazón. Pablo dice, el Señor por medio de Cristo pasa por alto nuestros pecados. Pablo lo creía, lo vivía, lo sentía, lo predicaba, le daba vida a él saber que sus pecados habían sido pasados por alto. Si eso no lo convence, vea un poco más lo que dice Dios. Primera de San Juan, capítulo 3, verso 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Nosotros somos infractores. ¿Alguna vez te pasaste de velocidad en el auto? Te paró el policía, te pide la licencia de conducir, te pide los papeles del auto, te muestra que te pasaste en cuántos kilómetros y tú comienzas a anhelar que te perdone el policía, que te perdone, y no te perdona. La multa viene y algunas veces ha ocurrido, a mí me ha ocurrido, que el policía dice, bueno, vaya, pero no peque más, vaya, pero no vuelva a hacerlo. Qué lindo cuando nos dice eso. Nosotros, familia, hemos pecado, nos hemos equivocado, pero en Cristo hay esperanza. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Y como decía Pablo hace un ratito, nuestros pecados han sido pasados por alto y limpiados por la cruz del Calvario en Cristo Jesús. Vea qué dice Dios en su palabra. Cristo vino ¿para qué? Para salvarnos.
Filipenses capítulo 2, verso 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No se preocupe tanto por modificar usted o yo nuestros defectos de carácter. Pastor, ¿cómo voy a decir eso? Se lo repito, no se preocupe tanto por usted intentar modificar los defectos de carácter que usted tenga. Preocúpese de establecer una vida de relación con Cristo. Eso sí, preocúpese. Preocúpese de establecer una vida de amistad con la palabra de Dios, de hacerse amigo de Jesús. En la medida en que yo me hago amigo de Cristo, entonces Él comienza a anidar en mi mente y en mi corazón y yo comienzo a producir frutos naturales, sin esforzarnos. El Espíritu Santo va cambiando mi carácter. Miren qué más dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros podemos ser reconciliados por la fe. Poderosa palabra. Préstele atención seriamente a esto. Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El apóstol San Pablo había intentado toda su vida ser justificado delante de Dios por las obras de la ley. Más adelante el apóstol explicaría la función de la ley. Más adelante diría que la ley nos conduce a Cristo. Más adelante diría Pablo que esa ley es nuestro ayo. Nos muestra cuán errado estamos y nos conduce a Cristo. Pablo dice aquí, nosotros no podemos justificarnos por las obras. No importa si yo doné un dinero a la iglesia, no importa si yo estoy tratando de ser un hombre bueno, finalmente todo lo que haga delante de Dios sin Cristo no va a ayudarme. Soy justificado solamente por las obras, no, sino ¿por qué? Por mi relación personal con Cristo. Repito ese concepto. No se preocupe tanto por su conducta. Preocúpese de tener una buena relación con Jesús. Usted me dice, pastor, pero tengo que cambiar la conducta. Yo también. Pero yo no lo voy a cambiar la conducta. Cristo me va a ayudar con su Espíritu a cambiar mi conducta. Y dése cuenta, en este momento usted tiene cierta percepción de conductas equivocadas en usted. En la medida en que nosotros nos hacemos amigos de la Biblia, el Espíritu Santo nos va a hacer consciente de un montón de errores que antes no nos dábamos cuenta. Entonces, todo eso es imposible para nosotros de resolver. Nosotros necesitamos a Cristo en el corazón y el poder del Espíritu Santo. Un versículo más. Impresionante esta declaración de la Biblia. Léanla conmigo. ¿Por qué dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El Antiguo Testamento habla de justificación por la fe. Abraham le creyó a Dios, creyó en la palabra de Dios y encontró ser justificado delante del Señor. Y Abraham dice, bueno, pastor, Abraham el padre de la fe, Abraham, un hombre que cometía innumerable cantidad de errores. Abraham necesitaba ser justificado. Mire, haga un poco de memoria. Abraham hizo cosas que no eran buenas, pero tenía relación con Dios. Tenía buena amistad con Dios Abraham. Y eso lo fue purificando y purificando hasta llegar a ser ¿qué cosa, Abraham? Hasta llegar a ser amigo especial de Dios.
¿Qué dice la palabra? Mucho más de este tema. Una declaración un poco larga, pero sumamente poderosa. No se olvide, no se olvide. Cuando termine el programa, usted se queda con ganas de más. Allí va a aparecer un lugar donde usted puede pedir una guía de estudio de las Sagradas Escrituras y abundar mucho más sobre esto. Mire lo que dice la Biblia. Romanos 4, 22 al 25, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos que Él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús fue llevado a la cruz, murió en la cruz y resucitó de la cruz para salvarnos de nuestras transgresiones. La próxima Semana Santa, la suya, su próxima Semana Santa, tiene que ser excepcional. En lugar de ser una costumbre de ir a la iglesia, su próxima Semana Santa tiene que ser extraordinaria. ¿Por qué? Porque voy con el conocimiento de saber que, aunque no sea la fecha, voy a celebrar, voy a agradecer, voy a adorar, voy a alabar a quien me ha salvado y me ha redimido de todos mis pecados. La próxima Semana Santa tiene que ser la mejor Semana Santa de mi vida. Una oportunidad donde yo me encuentre con mi Señor y con mi Salvador. Más palabra de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando comencé el programa hoy, les contaba de un señor que encontré en Centroamérica. Les contaba de un caballero que, caballero. Dentro de mi corazón, yo ni siquiera lo consideraba un caballero. En ese tiempo mis hijas tenían 17, 18 años la mayor y la menor como 14, 13 años. Y cuando ese hombre me contó que abandonó en el andén del tren a la que era su esposa, con la pancita grande ya, que le dio un beso en la pancita y que le dijo: me voy a trabajar y el próximo mes me voy a otro país y cuando venga te voy a mandar dinero para que a ustedes no les falte nada. Y cuando yo me lo encuentro, habían pasado más de 20 años, el hombre nunca volvió, nunca mandó una carta, nunca mandó un peso, y ahora viene y me cuenta que en el nombre de Dios quiere visitar a la que fue su esposa y a su hija y encontrar perdón en ellas. Aquella noche yo pensé mucho en ese hombre y yo decía para mí: ¿qué haría yo si fuera el padre de la muchacha y ese hombre regresa? Y no le niego, cosas no muy buenas se me cruzaron por la mente, cosas no muy buenas. ¿Por qué? Porque como padre sentía: ¿cómo ese hombre va a venir ahora, después de tantos años, a buscar perdón? Siendo justificados gratuitamente, dice la palabra de Dios. El hombre se fue. Al otro día vinimos a las conferencias y el hombre apareció por allí también. A la salida me dio un abrazo y me dice: pastor, le pido por favor, ore por mí, porque mañana voy a ir a visitar a mi ex esposa y a mi hija. Ya sé dónde viven. ¿Puede orar por mí? Y no les niego, queridos, yo estaba creciendo en gracia, creciendo en conocimiento, creciendo en sabiduría. Yo pensé, deben estar calentando aceite en la casa, para que cuando aquel hombre llegue, echarle una buena cucharada, un balde de... Eso es lo que yo pensaba. Tenga paciencia conmigo, yo estoy creciendo igual que usted. Al otro día
me llamaron en el hotel donde me quedaba y me dijeron: señor Ponce, allí abajo lo busca un caballero, que baje por favor. Bajé y, sorpresa mía, allí estaba el hombre, allí estaba. Lo vi, lo miré, me senté con él y él, con lágrimas en los ojos, me contó. ¿Qué me contó? Me dice: pastor, visité, encontré la casa, golpeé la puerta. ¿Sabe quién salió? Salió la que había sido mi esposa. Cuando me vio, hizo una enorme sonrisa, se echó a llorar, me abrazó, me hizo entrar. Me dijo que había estado orando por mí, que pensaba que me había muerto, que estaba contenta de verme. Luego vino mi hija, que venía de trabajar. No le puedo mentir, pastor, ya no tengo oportunidad de volver con ella, pero al menos me siento perdonado y hoy en día tengo relación con ellos. Yo rascaba la cabeza y recordaba esta declaración de las Sagradas Escrituras. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice más Pablo: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? Salvos de la ira. Querido, usted me escucha ahí en su casa y usted se siente objeto de la ira de su familia. Porque quizás usted no lo ha hecho bien, usted lo ha hecho mal. Y es real, usted se merece la ira de la familia. Pero ¿sabe una cosa? Con argumento bíblico, con autoridad en la Biblia y por lo que he visto en la vida, Dios puede y quiere restaurarle. Quiere que usted deje de ser hijo de la ira para ser un hijo de Dios. Si no me cree todavía, vea lo que dice la palabra del Señor. El Señor, con su Espíritu Santo, puede y quiere hacer un cambio de vida. 3 fases hay en el aspecto de la salvación. El cristiano es salvado de la penalidad del pecado, el cristiano es salvado del poder del pecado y finalmente el cristiano será salvo de la presencia del pecado. ¡Qué bonito! Lo primero, se lo repito, el cristiano, el que acepta a Cristo en el corazón, es salvado de la penalidad del pecado. Y hay argumento bíblico al respecto de eso. ¿Qué significa? Significa que en la cruz Cristo pagó mi penalidad. Alabado sea Dios. En segundo lugar, dice la palabra, el cristiano es salvado del poder del pecado. ¿Qué significa eso? Significa que en la medida en que yo permito a que el Espíritu Santo llegue a mi vida y llegue a mi corazón y yo estudio la Escritura, estudio la palabra, entonces el Espíritu Santo comienza a blindarme contra el pecado. Mi mente se sensibiliza a todo lo que sea malo y entonces comienzo, como dice la palabra, a buscar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo lo que es de buen nombre. Comienzo a pensar porque tengo una mente sensible al pecado porque Cristo está trabajando en mí. Y finalmente dice que el cristiano finalmente será salvo de que cuando Cristo venga, el pecado desaparecerá. Cuando Cristo regrese a la tierra, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice la palabra, el pecado no existirá más. Habremos pasado esa etapa y nosotros tendremos la eternidad por delante. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta la eternidad, querido? Vea esta declaración final casi del apóstol San Pablo. Pablo dice: no os conforméis a este siglo, Romanos capítulo 12, verso 2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me voy a quedar con este último versículo, porque hay 3 cosas que quiero tocar con ustedes antes de terminar. Me quedan escasos 3 minutos. En primer lugar, dice Pablo: no os conforméis a este siglo. Querido, no se conforme a este siglo. ¿Está conforme con su vida? ¿Está conforme con lo que está haciendo? ¿Está conforme con su condición? ¿Está conforme con su casa?
está conforme con todo. No, no es cierto. Entonces no se conforme con lo que tiene. Usted puede mejorar, puede cambiar, puede ser mucho mejor, puede haber alegría y gozo en su casa. No se conforme como está. ¿Qué más dice Pablo? Miren qué lindo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación de, ¿qué dice? De vuestro entendimiento. La Biblia es importante para que se renueve el entendimiento. Hoy en día la gente quiere venderte un evangelio que es demasiado de sencillo a algunas personas. Y es sencillo, pero es importante reconocer que no es cuestión de solamente ir a la iglesia, levantar las manos y decir alabado sea el nombre de Dios. No, dice Pablo que debe ser renovado el entendimiento, y el entendimiento no puede ser renovado si yo no estudio la palabra de Dios. No tengo que estudiar la Biblia, si no mi entendimiento no puede ser renovado. No me conformo a este mundo. Mi entendimiento va siendo, ¿qué cosa? Renovado, porque ahora estudio la Biblia, conozco de Dios. Y miren lo último que Pablo dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oh, querido, qué maravilla. ¿Sabe lo que Dios le está diciendo en este momento? Para usted y para mí, la buena voluntad de Dios está disponible en la persona de Jesucristo. Póngase de pie allí donde está. Alabe el nombre de Dios, acepte a Cristo como su Señor y como su Salvador, entréguele su corazón, pídale al Señor no conformarse como usted está, que su mente sea renovada por el mensaje de la palabra de Dios, para que pueda usted comenzar a comprobar y a probar la buena voluntad de Dios en su vida. Me despido, no sin antes decirle: Dios le bendiga. Dios le guarde, no se conforme, Dios le ama. No se conforme cuando termine el programa. Allí puede pedir el regalo que le hacemos, una guía de estudio de la Biblia, para que siga estudiando esto, para que se renueve su mente en Cristo Jesús. Un abrazo grande, gracias por estar conmigo.